Obra, director de Próxima Energía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Señor Morales de Labra, ¿tenemos un problema de precio o tenemos también un problema de suministro? ¿Tenemos un problema de precio o de abastecimiento aquí? Bueno, los problemas de precio, cuando son graves, como es el caso, al final llevan a un problema de abastecimiento, ¿no? Porque todo el mundo empieza a pujar por el bien que sube de precio y al final no hay suficiente, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos aquí, recuerda la última conexión que tuvimos, no sé ya si fue a principio de esta semana o la semana pasada, cuando te anuncié que yo miraría más bien el petróleo, o sea, las gasolineras, ¿no? Al nivel de 3 euros por litro. Pues ahora con el petróleo a $120, hoy lo hemos visto a primera hora a 118, ahora está cayendo un poquito, está a 115, pero con esos niveles en 120 ya tenemos el gasoil a 2 euros por litro mañana en España. ¿Vale? O sea, es decir, que ya todo lo que suba a partir de ahora ya nos va a ir acercando a esos fatídicos 3 que se registrarían en el entorno de los $200 el barril, ¿no? ¿Por qué no descartamos esos niveles tan brutales de $200? Pues porque efectivamente es lo que estáis hablando, ¿no? O sea, hasta ahora, hasta ayer, estábamos hablando de un problema muy serio, porque el 20% del petróleo mundial que cruza el estrecho de Hormuz lleva ya 19 días sin pasar. Es muchísimo petróleo durante tanto tiempo. Además, el señor Trump da mensajes completamente contradictorios de cuándo va a acabar la guerra y, por tanto, pues los mercados estaban muy nerviosos y no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Pero la liberación de 400 millones de barriles de petróleo por parte de los países de la Agencia Internacional de Energía la semana pasada ha logrado calmar un poquito los ánimos y estaba el petróleo en torno a los $100, ¿no? Bien, el ataque de ayer ha roto completamente el status quo. Esta mañana hemos visto efectivamente una situación de pánico en todos los mercados a primera hora y los niveles que tenemos ahora de precio ya son efectivamente, ya digo, de pánico, ¿no? O sea, es decir, niveles muy preocupantes y estáis hablando de IPCs del 4% y tal. Quiero recordar que los niveles que estamos viendo ya son muy próximos a los que vimos en Ucrania y, por tanto, en inflaciones más bien cercanas al 10% que al 4%. Santo Dios de mi vida. Morales de Labra, una pregunta. ¿Esto es un problema hoy? ¿Esto puede bajar rápido o esto es un problema hoy y mañana y pasado porque lo que se está dañando, estas refinerías, estas infraestructuras, se tarda meses en recuperar? ¿Tenemos un problema de corto o tenemos un problema de largo plazo ahora? Pues ahora mismo no lo sabemos porque no sabemos el impacto sobre las infraestructuras, sobre todo sobre ese centro de producción mundial de Qatar, que es el primero del mundo, ¿no? El ministro qatarí de Energía ya dijo la semana pasada, porque el segundo día de guerra ya hubo ciertos daños en esa infraestructura, que tardarían de semanas a meses en recuperar eso. Ahora imagino que será mucho peor, pero no lo sabemos, porque ya digo, nadie ha entrado lógicamente allí a valorar los daños sobre esos tanques de licuefacción que hay colocados en Qatar, ¿no? En este momento el mayor problema en el medio plazo es el gas natural más que el petróleo, porque a día de hoy, en este momento, hasta ahora, todavía no sabemos lo que puede pasar durante el día después de las amenazas de Irán, pero las infraestructuras petroleras han sido menos afectadas que las gasistas, ¿vale? Por tanto, en caso de que acabara el conflicto de forma inmediata, el petróleo retornaría más rápidamente a sus niveles previos que el gas natural, El gas natural ahora mismo ya tiene un problema estructural que efectivamente es de meses. Insisto una vez más que es que estamos hablando del 20% del gas natural del mundo y que no hay alternativa. O sea, es decir, que nadie tiene capacidad de generar, de distribuir ese gas natural. O sea, podemos tener, para traducirlo yo al castellano y que lo entienda yo, menos problema de petróleo, menos problema en el surtidor, esto puede bajar más rápido, y más problema en la factura de la luz, esa puede tardar, esa puede ser más lenta, ¿no? Ojo, en la factura de luz, cuidado, en la factura del gas lo primero, ¿vale? Porque de momento, bueno, aquellos, claro, déjame que recomienda a todo el mundo, por supuesto, si no están, claro, pero ahora damos el salto a la luz, pero esto va como en 3 escalones, ¿no? El petróleo, por un lado, es el que dispara todo lo demás, el gas y finalmente la luz, ¿no? Entonces, digo, si los telespectadores todavía no tienen esa tarifa, yo lo vengo recomendando muchos años, acójase ya a la tarifa de último recurso en la factura del gas, la TUR. ¿Por qué? Porque esta está protegida por el gobierno. Sabemos además que durante la guerra de Ucrania lo que hubo fue subvenciones directas a esa tarifa, ¿vale? Esa tarifa a día de hoy, lo poco que queda ya de invierno, y sobre todo aquí en España, unos cuantos días, si están tirando de la calefacción van a tener un precio razonable y cubierto frente a estas subidas. Pero
esa misma tarifa ya sabemos que se va a disparar en octubre. Estamos hablando ya de subidas del 50%, si no del 100%, entre el 50 y el 100% a día de hoy, ¿eh? Ya veremos lo que pasa de aquí a unos meses, pero a día de hoy la expectativa en octubre sería, o sea, fíjate lo que estamos hablando, de que la calefacción del año que viene va a ser una subida entre el 50 y el 100%. Aquí el gobierno tiene que entrar. Esto ya entró en Ucrania, no va a permitir, seguro, que los ciudadanos paguen entre un 50 y un 50 y el doble, ¿no?, de la factura del gas el año que viene, sencillamente porque la gente pasaría frío, no se podría calentar en su casa, ¿vale? Esta es la situación, insisto, a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente luego utilizamos gas para producir electricidad, ¿vale? Entonces, por suerte, en España tenemos muchas renovables y ahora, en esta temporada, precisamente en esta temporada, es cuando más renovables tenemos, sobre todo mucho sol. Ahora hace sol, el consumo de electricidad todavía no es muy grande porque todavía no tiramos de aire acondicionado y además tenemos viento y tenemos mucha agua embalsada, que esto es mucha suerte porque ha llovido muchísimo en el mes de febrero, ¿vale? Así que con esas renovables tenemos un escudo bastante bueno, pero ojo, para los meses de marzo, de lo que queda de marzo, abril, mayo, ¿vale? A partir de junio, efectivamente, ya esperamos importantes subidas en el precio de la electricidad por arrastre del precio del gas. Y entonces aquí entra de nuevo lo que ya hablamos cuando la guerra de Ucrania. Es una posible excepción ibérica, ahora se está hablando ya de una excepción europea en general, para que ese porcentaje de gas, que en cualquier caso será pequeño, en España está en torno al 20%, no contamine al 80% restante. Es decir, a ver si ahora vamos a cometer el mismo error que en 2022, que es que la subida de una pequeña parte de la producción lo que nos lleva es a pagar toda la luz mucho más cara, ¿no? Esto es de lo que se está hablando en Bruselas ahora mismo, de lo que entiendo que todos los gobiernos tienen que tomar nota en este momento. Pues ahora mismo el dominó. Morales, cada vez que me das esa cifra de 3 euros el litro de combustible, se me queda grabado. Fue efectivamente semana pasada porque la tengo todavía tatuada aquí a fuego. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Cuídate, gracias y un abrazo.